Qué bueno que pueda continuar con nosotros en nuestro segmento de sexualidad. El día de hoy vamos a conversar con dos especialistas acerca de una práctica sexual que ahora la están realizando cada vez más adolescentes con el fin de no quedar embarazadas. Estamos hablando acerca del sexo anal y los riesgos de esta práctica. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Yelva Jarquín, especialista en salud pública, y el doctor Carlos Vega, quien es coloproctólogo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos. Doctora, hablemos acerca de la práctica del sexo anal y el riesgo que las jovencitas están adquiriendo al realizarlo para evitar un embarazo. Bien, Michelle, el sexo anal es una práctica, ya sabemos, muy antigua, siempre se ha utilizado. Las adolescentes y jóvenes actualmente lo utilizan o practican este tipo de sexo por tres motivaciones. Uno, como vos dijiste, pues es el embarazo, evitar el embarazo, pero también muchas de ellas por conservar la virginidad. Quieren mantenerse puras hasta que encuentren al hombre ideal, a su príncipe azul, y muchas deciden pues tener sexo anal para evitar ser penetradas y que las encuentren pues vírgenes. Otra de las motivaciones es el hardcore, ¿verdad? Que es ese tipo de sexo duro, la pornografía que los adolescentes y jóvenes tienen acceso actualmente a, donde se presenta sexo implícito, de manera implícita, sexo donde el hombre de forma violenta, a veces brutal, tiene sexo con las mujeres y donde se espera pues que los hombres puedan tener sexo por todos los orificios que puedan. Entonces de repente los chavalos y las chavalas quieren trasladar este tipo de experiencia hacia sus parejas. Y lo otro es el uso de sustancias ilícitas por los adolescentes, es decir, el uso de alcohol, de drogas, de crack, de marihuana, cocaína, que muchas veces hacen que se exciten más, quieran tener un sexo más duro, y eso puede perfectamente producir microrupturas, macrorupturas en la mucosa rectal, desgarros, hemorragias y otro tipo de situaciones que pueden ser muy graves para la salud. A propósito de eso, doctor, del daño que se puede ocasionar a la superficie de este órgano en nuestro cuerpo, ¿cuáles son los daños que esto genera a corto y a largo plazo? Buenos días, amigos televidentes. Michelle, gracias por la invitación de compartir con la doctora Jarquín acerca de este tema que, como muy bien decía la doctora, es una práctica que data de hace muchos años, miles de años. Sin embargo, es un tabú. Y debo recordar como coloproctólogo que el conducto anal es una área anatómica de nuestro organismo que no está hecho para tener relaciones sexuales. Por tal razón, puede ocurrir ciertas lesiones como herida, desgarro de la mucosa del conducto anal, que le puede conllevar a la persona, ya sea hombre o mujer, a presentar dolor anal al momento de evacuar, sangrado y exponerlo a otras enfermedades como son las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Porque ese es otro tema importante. Generalmente cuando se tienen relaciones sexuales y se tienen sexo anal, generalmente los jóvenes y los adultos no utilizan preservativos. ¿Se puede adquirir y qué tipos de enfermedades se pueden adquirir al sostener este tipo de relaciones? Por supuesto, Michelle, como dijo el doctor, esta mucosa, a diferencia de la vagina y de la vulva, no hay lubricación y no tiene la misma elasticidad que tiene la vagina para adaptarse a un juguete, a un pene. Entonces, de tal manera que es muy sensible, puede ser rota inmediatamente en algún momento. Y vos lo podés notar en el momento de tener sexo, como después pues, pueden aparecer esas consecuencias. Pero recordemos también que es un área donde hay mucha absorción, es decir, por eso algunos medicamentos se indican por esta vía, porque es como una esponjita, ¿no? Se absorbe todo. En esa medida, cuando se tiene relaciones sexuales sin protección, las infecciones de transmisión sexual son muchísimas más fáciles de adquirir, hasta 200 veces más
fácil el riesgo, ¿verdad?, de adquirir este tipo de infecciones como, ya sabemos, sífilis, VPH, condiloma o VPH, se puede adquirir hepatitis B y el VIH. Entonces siempre es importante recordar que si se va a tener este tipo de práctica, debe de ser con todos los cuidados y por supuesto con toda la higiene necesaria para tomar este tipo de práctica. Por ejemplo, el uso de enemas, antes de tener esta relación sexual hay que documentarse y de tal manera que no sea una práctica siempre, ¿verdad? El uso, pues riesgosa. No te va a convertir en una clismafilia, ¿verdad? También puedes sentir placer con el uso de los enemas y hay que tener mucho cuidado también con esto. Tener baño, higiene antes y después de la relación sexual, son cosas importantísimas. Para finalizar, recomendaciones para aquellas personas que tienen este tipo de práctica sexual para que sea de manera sana y que no complique aún más la salud de quienes lo practiquen. Lo más importante para las personas que tienen esta preferencia sexual, porque esta preferencia sexual no solamente se da en los hombres, también en las parejas heterosexuales, como en las mujeres, como muy bien hemos discutido previamente. Lo más importante es recordar que el conducto anal no posee glándulas que permitan la lubricación. Por tal razón, la persona que practique esta preferencia sexual debe de utilizar cierto lubricante artificial asociado a utilizar siempre el preservativo, es decir, el condón. ¿Por qué? Con el objetivo de evitar múltiples infecciones de enfermedad de transmisión sexual. La sífilis, la gonorrea es una que es muy frecuente también. Y lo otro es que hay que recordar que el conducto anal tiene muchas fibras nerviosas. Por tal motivo también es un órgano de placer en algunas personas. Sin embargo, no está hecho para la relación sexual habitual que puede tener uno como persona. Y recordarles a las mujeres que el sexo anal no es una forma de planificación, ¿verdad? Eso es importante recalcarlo. Y si uno va a tener relaciones sexuales anales, tiene que ser con su pareja lo más estable posible que exista en esta relación. Doctora. A nuestros padres de familia, por supuesto, la comunicación, la información, la educación integral con sus adolescentes, desde que entran a la etapa de la pubertad, es importantísimo hablar de manera abierta sobre los tipos de sexo que se pueden dar, cuándo se pueden dar, cuándo es mejor que se inicien, la responsabilidad que esto conlleva, el tema de las ITS, el tema de la prevención del embarazo, la violencia y fortalecer la autoestima de tu adolescente. Muchísimas gracias a ambos por darnos esas recomendaciones sobre este tema. Esperamos que la información sea de utilidad para ustedes allá en casa. Ahora yo le doy el traslado a Tatiana Artiles, que tiene información de interés para todos nosotros. Adelante, buenos días, Tatiana.